En contextos mediáticos amateur, como el nuestro, en el caso de los talleres de radio, las personas que participan tienen a veces dificultades, sobre todo en el inicio, para la propuesta temática. Con intención de facilitar recursos, voy a crear esta pieza que se titula Tema y enfoque. Bueno, en primer lugar hay que indicar que bueno, los temas dependen un poco de nuestros intereses. Aquí lo que se propone fundamentalmente es que los temas tengan, las perspectivas tengan vocación de servicio público y compromiso con lo social. ¿Qué temas pueden resultar interesantes de abordar? Eh, pues por ejemplo, educación, formación, ecología, justicia social, interculturalidad, migración, igualdad, economía social, consumo responsable, soberanía eh, alimentaria. Es decir, son todos estos temas que o bien los medios de comunicación no abordan o lo abordan pasando de largo, vamos, de manera muy tangencial. Los enfoques, bueno, pues nosotros lo que tratamos fundamentalmente es eso, pues de darle un enfoque donde prevalezca los ciudadanos, es decir, pensar en las causas, ¿no? A qué le afecta y cuáles son las causas del hecho, ¿no? Del hecho noticioso o del tema que se trate. Nosotros podemos abordar estos temas o podemos también inspirarnos en los objetivos del desarrollo sostenible, que sí que bien es cierto, hay una crítica en torno a esta propuesta por utópica, ¿no? Difícil de que se concrete, o también porque hay voces que indican que realmente el desarrollo no nos lleva al desarrollo, no nos lleva a nada bueno, sino que nos lleva al caos y a un mundo peor que el que vivimos o que el que hemos vivido anteriormente. Pero bueno, estos son opiniones. En cualquier caso, yo creo que sin perder de vista la globalidad, estos temas tienen que centrarse fundamentalmente en el territorio, es decir, en mostrar lo que sucede en tu barrio, en tu localidad, en tu comunidad autónoma, en tu país y llevarlo siempre de extremo a extremo, pero desde espacios reducidos. Nosotros tenemos la fortuna de recurrir de poder hacer un programa de radio o programa de radio contenido con libertad. Yo creo que esto es una suerte porque nosotros no tenemos, digamos, no sufrimos de la injerencia de los poderes económicos y políticos que condicionan la agenda. Por eso esta propuesta, una propuesta desde la libertad y desde nuestra libertad nosotros podemos abordar información siempre elaborada de manera responsable, independiente, comprometida y, y- y con pausa, ¿no? Para ofrecer calidad en nuestras propuestas. Luego, por otra parte, me gustaría en esta pieza pues abordar una serie de cuestiones, como por ejemplo recursos para realizar contenido y también para la gestión de esos contenidos. Es decir, en esta propuesta va en paralelo la elección del tema y al mismo tiempo también los recursos para acceder a esas fuentes. Nosotros tenemos que empezar desde ya a construir nuestra agenda. Esa es la mejor agenda posible. Aunque yo aquí voy a mostrar agendas elaboradas por entidades ajenas a nosotros, pero lo ideal es nosotros construir nuestra propia agenda con fuentes fiables, en que para nosotros sean, hasta que nos demuestre lo contrario, fuentes de confianza. Yo recomiendo, como nosotros somos muy de lo social, pues recomiendo esta página que se llama Mundo Finito, que voy a acceder a ella para que la podáis ver, lo que nos podemos encontrar. En esta página, bueno, pues podemos ver, por ejemplo, un mapa que es una agenda temática. Aquí podéis ver en la parte superior naturaleza, ecología, medio ambiente, salud, eh, alimentación y consumo. Bueno, pues hay una serie de temáticas y al mismo tiempo también una agenda geográfica. Nosotros, nuestra agenda, la propia, pues también se puede dividir de esta manera o hacer la agenda temática, es decir, qué fuentes tenemos sobre economía, qué fuentes tenemos sobre la ciudad de Málaga.
Es decir, podemos ir elaborando una agenda de esta forma. Esta página nos ofrece un buscador por palabra clave o por categoría. Entonces, en este caso, si yo me veo la categoría, que además coincide con las categorías que hemos visto anteriormente, pues yo puedo ir clicando, por ejemplo, cooperación, igualdad y solidaridad, y le doy aquí, pulso en Search o Buscar, y me aparecen los resultados, que los voy a localizar aquí un poco más abajo. Y aquí lo que me aparece son entidades relacionadas con la temática que he citado anteriormente. Estos son temas, pero al mismo tiempo son fuentes, como decía al principio. Por ejemplo, se me ocurre esta entidad que se llama Biznegra, para saber de qué trata, que lo ideal sería ir consultando cada una de las entidades por categoría y ver cuáles me resultan interesantes, bien porque me puede servir para una entrevista, para realizar reportajes, bueno, para informar sobre lo que hay, sobre el tejido asociativo en este caso, en temas muy concretos, o también para documentarme con la fuente primaria en este caso, no con lo que leo, con lo que escucho, con lo que veo. Pues si yo quiero hablar, por ejemplo, sobre la situación, en este caso concreto, de mujeres que son andaluzas, pero que tienen ascendencia africana, pues puedo consultar esta asociación, puedo visitarla, puedo ponerme en contacto con ellas para conocerla y para saber un poco pues, lo que ellos proponen, ¿no? Que en este caso pues proponen una asociación para organizarse, para fomentar un espíritu de igualdad desde el feminismo y el antirracismo. Imaginaos, claro, que ellas viven esta doble discriminación, ¿no? El machismo y el racismo. Bueno, interesante de esta propuesta, pues que podemos encontrar su página web aquí para visitar y para profundizar en la información sobre esta propuesta en concreto, que aquí tengo toda la información, y también tengo una dirección de email para ponerme en contacto con esta entidad. Bueno, es decir, tengo aquí la información útil para realizar mi contenido, tema y fuente. Luego, que quiero seguir profundizando en estos temas, pues no sé, pues se me ocurre esta, vale, agrupación Hombres por la Igualdad. A ver, ¿de qué trata esto? Hombres por la Igualdad. Para darle un enfoque desde el género masculino, ¿no? Bueno, pues esto es un colectivo campillero de la ciudad del pueblo de Campillo, en Málaga, que difunde para la esfera local mensajes positivos en relación a la igualdad de género desde el punto de vista de los hombres y de su contexto social actual. Bien, en este caso, fijaos, tengo el teléfono, que creo que es la fuente más adecuada para contactar por encima del correo electrónico y su página web. ¿De acuerdo? Pues entonces aquí tengo información fundamental para ponerme en contacto con esta entidad. Puedo seguir buscando o puedo cambiar de temática y decir, bueno, pues me interesa, pues imaginaos, pues no sé, pues en este caso, educación, que debe estar por aquí, educación, ciencia y comunicación, busco igual, ¿no? Y aquí hago la búsqueda y voy pues parándome a consultar algunas de las entidades. Por ejemplo, esta es una granja escuela, o puedo seguir bajando y buscar más resultados. Y aquí, no sé, pues por ejemplo, puedo encontrarme con entidades de este tipo, ¿no? Por ejemplo, Onda Color, ¿vale? Que es donde nosotros colaboramos con personas mayores y adolescentes. Bueno, eso por una parte. ¿Qué más? Más propuestas. Con eso solo, pues ya tenemos para hacer, bueno, una agenda para hacer muchísimo contenido. Es decir, eso son temporadas de radio. Y luego esta entidad también está muy bien, es el Ayuntamiento de Málaga, en la categoría de asociaciones y entidades. Y este es un buscador de entidades. También es muy similar al anterior, eh, con base asociativa. Y aquí puedo buscar por distrito y por temática. ¿Vale? Pues, por ejemplo, se me ocurre cualquiera de estas, por ejemplo, diversidad sexual, le doy a buscar y aquí lo que me encuentro en resultados pues son entidades, ¿no? Pues, por ejemplo, se me ocurre Asociación Colectivo Lesbiana y Gays Málaga Colega,
¿vale? Y aquí tengo, pues, bueno, pues si clico, pues veré que tengo el teléfono, la dirección de correo electrónico, su página web y un poco, pues, a qué se dedican, cuáles son los objetivos de esta entidad, ¿vale? Y así puedo ir realizando otras búsquedas de otras entidades similares o de otros temas, ¿vale? Pues, bueno, religión, mujeres e igualdad, etcétera, medio ambiente, que es algo, personas mayores. Es decir, que aquí tengo una fuente de conocimiento importantísima para la realización de los contenidos. Es decir, que me parece que esto es una buena idea para contenidos. Pero luego hay más iniciativas, como por ejemplo el Día Internacional de. Esta página es un tópico en los medios de comunicación y nosotros lo que tratamos de hacer es algo diferente. Pero bueno, siempre es útil, si estoy falto de ideas, pues siempre es útil consultar, por ejemplo, el calendario de Día Internacional de, expirar mi propuesta siempre, propuestas ciudadanas, propuestas de cercanía, territorial, pero a partir de este tipo de propuestas. Por ejemplo, ahora en noviembre, el mes próximo, pues nosotros podemos ir aquí y ir al calendario y decir, bueno, pues nuestros programas que coinciden con los martes, con los jueves, con los sábados, a ver qué se celebra, por ejemplo, el próximo jueves. Pues mira, Día Internacional de la Reserva de la Biosfera o Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Oye, pues creo que deberíamos de dialogar sobre este tema, ¿vale? Buscar un enfoque adecuado, buscar las fuentes adecuadas y dialogar sobre estos temas: medio ambiente, violencia escolar, etcétera. Interesante por propuesta de esta página, aparte de los días, de los días de la efeméride, que si clicas en el enlace, aquí podemos encontrar una estructura de contenido que se entiende por acoso escolar, bueno, y luego bueno, toda información básica que yo contrastaría esta información con otras fuentes, porque una sola fuente no sería adecuada, no utilizar, tendrías que cruzarla con otra fuente. Y después aquí también pues tengo vídeos de testimonio de personas que la puedo utilizar también extrayendo el audio para los cortes sonoros. Así que a mí me parece que esto es muy interesante, esta propuesta, porque no solamente me facilita el tema, sino también información sobre el tema y recursos sonoros. Así que yo aconsejo o sugiero que se trate este tema. Bueno, así, esto es ya por búsqueda propia, ¿no? No voy a pararme a buscar más información. Luego también los periodistas tratamos de estar informados a través de distintas fuentes, es decir, nosotros desde la comodidad que supone estar informados a través de, por ejemplo, los boletines informativos o las agencias de noticias. En este caso, pues sí que es cierto que los boletines informativos actúan como agencias de noticias. ¿Yo qué sugiero en este caso? Pues que nos creemos una dirección de correo, que no la mezclemos con lo personal o si tenemos otro trabajo con ese correo que nos llegan mensajes de otro trabajo, porque sería mezclar información y al final no consultamos estas newsletters o boletín informativo porque nos sobrecoge, ¿no? Tanta información. Entonces me puedo crear uno concreto, me suscribo y aquí digo, oye, pues, ¿qué me ofrece la térmica de Málaga? Pues me interesa la térmica de Málaga. Esta propuesta es muy cultural, cierto es, la otra era más social, y yo aquí pues veo qué es lo que ofrece la térmica, me interesan sus actividades, bueno, pues puedo hacer una agenda cultural sobre esta propuesta y después puedo irme a la newsletter y puedo suscribirme, ¿vale? Que también es lo que yo propongo que hagáis. Eh, Esta sería, digamos, una acción que considero que podéis llevar a cabo con cualquier entidad que os parezca interesante. Por ejemplo, Diputación de Málaga y la ventanilla única, que también puede ser interesante para agenda cultural. Esto está vinculado a la Diputación. Yo me suscribo en la newsletter, que viene aquí en la parte derecha, superior derecha de la pantalla. Y aquí, bueno, puedo ir viendo qué es lo que se hace. Por ejemplo, hoy 28, clico en ese enlace y, bueno, aquí me aparece, pues, visita guiada, cementerio octogonal de Sayalonga, perdón. Bueno, pues aquí pues puedo hacer una mención o también entrevistas, porque aquí siempre aparecen en esta información pues los teléfonos de contacto y tal, y puedo hacer una búsqueda de fuentes,
Bien, si sigo en esta línea, porque claro, son muchos los ejemplos que pongo, solamente voy a poner algún ejemplo y el resto lo podéis consultar vosotros. En Universidad de Málaga, por ejemplo, el link UMA, que es emprendimiento de la Universidad de Málaga, que me parece que también es muy interesante. Pues aquí podéis consultar su calendario y luego pues ponerme en contacto con estas entidades. ¿Ves? Aquí aparece el calendario. Oye, ¿qué es esta entidad? ¿Qué es esta actividad? Perdón. El workshop del equipo de Meet UMA o la reunión del aula docente de debate de la UMA. Vale, pues aquí esta es información que también puede ser interesante. Más propuestas. Fundación Unicaja, que ya la conocemos. El Ayuntamiento de Málaga. Eh, Esta es también interesante bueno, por la particularidad de la propuesta, que es la Carta Malacitana, que también es una propuesta, digamos, gastronómica local, en el caso de Málaga. Bueno, pues aquí tiene muchas actividades, conferencias, ciclos, bueno, y aquí podemos nosotros contactar con ellos bueno, pues si organiza alguna conferencia que nos interese, pues entrevistar al conferenciante, a la conferenciante, o que nos hablen de un tema concreto, podemos mezclar aquí gastronomía y ecología, etcétera. Yo creo que también puede ser una propuesta interesante y aquí nos suscribimos a, a su newsletter si nos parece oportuno, claro. Luego aquí de los museos, ¿vale? Museo Picasso, Museo Carmen Thyssen, Museo Jorge Rando, Museo, los amigos del Museo de Málaga, por ejemplo, el Museo de la Aduana, Málaga Viva, Culturama, bueno, pues son distintas entidades, pero sobre todo el concepto es lo que me interesa que tengáis en cuenta, que es el suscribirme a newsletter para que me llegue la información y eso me sirva a mí de fuente informativa para la propuesta de contenido. Yo creo que con esto, pues para empezar, está bien, ¿vale? Luego en otra sesión, pues ya hablaremos de otros temas como por ejemplo la documentación e investigación que forma parte de la fase de preproducción de contenido. Pues gracias y hasta la siguiente sesión.